buenos días a todas y a todos. Bienvenidos en este nuevo podcast de Excuse My French. Hoy en nuestro episodio vamos a recibir a la senadora Alejandra Lagunes, quien es la secretaria de la Comisión Ciencia y Tecnología del Senado mexicano. Hablaremos con ellas de temas vinculados a inteligencia artificial y el futuro de la economía digital en México. Pero mientras vamos a hablar de un tema que hoy en día es uno de los temas polémicos en Europa. Es la forma de producir hidrógeno verde y en particular cuál es la energía utilizada para este fin. Pero van a decir, hidrógeno verde, ¿qué es? ¿Cómo se fabrica? En realidad, el hidrógeno verde está considerado en muchísimos países hoy en día como la fuente de energía limpia del futuro. En realidad no es una fuente de energía porque es únicamente materia, pero se podría considerar que el hidrógeno verde es lo que permite transportar energía porque por sí mismo es una fuente de energía, entonces se podría considerar de alguna forma que el hidrógeno verde es una forma de almacenar la energía, porque cada quien sabe que la electricidad no se puede almacenar, aparte en baterías o en baterías muy grandes, y lo que es el gran desafío de la electricidad es almacenar esta electricidad. Así que el hidrógeno verde tiene este papel de poder almacenar y transportar entonces energía que fuera del lugar donde está producido puede generar energía. Ahora, ¿cómo se fabrica el hidrógeno? El hidrógeno se fabrica con un tema de electrolisis. Básicamente se toma agua y se separa de la molécula de agua que es H2O, se separa la parte de hidrógeno, H2, y la parte de oxígeno, O. Esto bastante sencillo en los principios. Ahora, para producir este fenómeno de separación del hidrógeno y del oxígeno se necesita mucha energía y en particular se necesita energía eléctrica. Y ahí es el tema del debate en Europa. ¿Qué tipo de energía se necesita para fabricar el hidrógeno? Y en función del tipo de energía eléctrica que se va a utilizar, podremos hablar de hidrógeno verde o de hidrógeno que no es verde. Y lo habrán entendido. Hidrógeno verde porque la energía que se utiliza para hacerlo es una energía verde, una energía renovable, una energía bajo en consumo en emisión de carbonos, baja en emisión de carbonos. Para sustentar su economía y su manufactura, Alemania necesita producir muchísimo hidrógeno y hidrógeno verde porque es parte de su política energética. Así que está pasando pactos, contratos, acuerdos con varios países que podrían producir hidrógeno verde porque la capacidad eléctrica de energía renovable de Alemania, como energía solar, no hace tanto sol en Alemania como imaginamos, y su energía eólico no son suficientes para surtir la cantidad de hidrógeno verde que necesita la economía alemana. Entonces, ellos están liderando la opinión en Europa con varios países, entre otros España, que el hidrógeno verde tiene que ser producido por energías tipo solar o eólica. Y enfrente, Francia sostiene que con su parque nuclear puede fabricar hidrógeno verde. Todo está en la definición de lo que es la energía limpia para producir hidrógeno verde. Y se pueden llegar a la conclusión muy fácil que el impacto económico de saber si lo nuclear es reconocido como energía verde o no, es el costo, a fin de cuentas, que permitirá producir este hidrógeno. Y es muy sencillo entender que el costo de producción de hidrógeno verde en Francia, si se puede acordar en Europa que la nuclear es una energía verde, pues el costo será muy barato. Entonces la economía francesa y la industria francesa será mucho más competitiva que la energía alemana. Y
que la industria alemana. Y eso es el tema del gran debate y estamos observando ahora que en Europa se está oponiendo estos dos conceptos. Probablemente se llega a la conclusión que hay un hidrógeno verde y un hidrógeno bajo carbón. Esos son los debates que existen hoy en día entre Francia y Alemania. Va a tener muchas consecuencias definitivamente para no únicamente la industria alemana o la industria francesa, va a tener muchas repercusiones sobre la energía y la industria en general en Europa. Y eso es uno de los debates sobre las energías del futuro que hoy en día ocupa a estos países europeos. En este episodio es un gustazo recibir a una gran amiga, a la senadora Alejandra Laguna, que es una de las grandes expertas en México de los temas de economía digital, de los temas de inteligencia artificial. Y además la senadora Lagunes ha tomado hace relativamente poco, unas semanas, una gran iniciativa de lanzar en México la Alianza Nacional para Inteligencia Artificial, así que nos va a platicar de esto. Tengo muchas preguntas sobre esta iniciativa, muchas preguntas sobre lo que está haciendo el Senado de la República sobre estos temas de inteligencia artificial, así que va a ser un podcast muy interesante. Bienvenidos otra vez. Mi querida senadora Alejandra Lagunes, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias de verdad por este espacio, siempre es un placer platicar contigo. Tuve el placer de conocerte hace unos meses ahí en el Senado, en el primer evento que tuvimos de la primera plática sobre inteligencia artificial y de verdad, desde que hablaste dije, tengo que tener una amistad con este hombre, así que gracias porque además de que es un placer estar aquí platicando contigo, tienes mucho que aportar a los temas de tecnología, a este país. De verdad te lo agradezco. Gracias. ¿Tú te acuerdas de la dinámica que tenemos en este podcast, donde tú como invitada le vas a preguntar a ChatGPT? Supóngome que ya has usado ChatGPT en varias oportunidades, pero la dinámica aquí es que tú le preguntes algo, lo que se te ocurre, y en base a la respuesta que nos va a dar la inteligencia artificial, vamos a establecer un diálogo sobre las respuestas y obviamente puedes hacer tantas preguntas como quieres en función de cómo nos guste o no las respuestas. Así que, ¿qué te gustaría preguntarle a ChatGPT? Ahora que está, de verdad, ahorita venía en el coche y notas y notas sobre el tema de inteligencia artificial y todas estas plataformas y aplicaciones, ¿no? De diferentes empresas que están ahorita muy en boga. Yo quisiera preguntarle a ChatGPT cómo puede un país como México crear una estrategia para fomentar y posicionarse de manera competitiva en la evolución, desarrollo, adopción, implementación de la inteligencia artificial. Perfecto, entonces el tiempo que estemos preguntando aparece en pantalla. ¿Lo ves en pantalla? Sí. Muy bien. Perfecto. Ahí está, empezando a contestar. Es una maravilla esta cosa. Siempre me Sí lo es. sorprende la capacidad de ejecución en sus respuestas. Entonces, te voy a dejar leer la respuesta. Te sugirieron que nomás sean los encabezados para que por ahí, a partir de esto, podamos establecer nuestro diálogo y plática, ¿no? Qué maravilla, ¿no? En segundos esto. Oye, cuidado, te va a tomar la chamba. Oye, sí, a varios senadores deberíamos de estar como con algo de nervio, que nos pongamos a chambear. A ver, creo que como contexto, Frederick, me parece importante señalar que hace unos meses, o sea, la inteligencia artificial tiene muchos años, incluso forma parte ya de nuestras vidas en diferentes aplicativos y diferentes tecnologías. Sin embargo,
ChatGPT vino a generar un tema mediático muy importante, ¿no? Pero desde antes la inteligencia artificial en las redes sociales, en plataformas de comercio electrónico como Amazon o como, cualquier plataforma de e-commerce, eh, estos aplicativos en nuestros celulares, ¿no? El Siri o el Alexa o el Google, o sea, son inteligencia artificial, ¿no? El que estés hablando sobre zapatos para correr, tenis para correr, y de repente te aparezcan anuncios en tus redes sociales de tenis para correr, a veces a la gente le sorprende, pero en realidad es que sí, el teléfono escucha ciertas palabras clave y te muestra publicidad sobre temas que estás hablando, que necesitas, ¿no? Que infiere que necesitas. Eso es inteligencia. ¿Perdón? De miedo. Pues qué miedo o no, ¿no? O sea, también creo que hay que entender que esto lleva con nosotros ya mucho tiempo. Lo que pasa es que quizá no nos habíamos dado cuenta, no habíamos estado conscientes de esto, ¿no? Pero las plataformas, la tecnología está alimentándose de nuestros datos, alimentándose de nuestra información. El hecho de que yo en una red social siga a ciertas personas o esté buscando ciertas cosas, empieza a aprender de mí, empieza a aprender de qué necesita o qué quiere o qué busca una mujer de tal edad que vive en la Ciudad de México, ¿no? Empieza a aprender y empieza a alimentar una gran base de datos y a mostrarme información de regreso. Y eso tiene mucho tiempo, bueno, varios años, que estamos viviéndolo y conviviendo con ese tipo de cosas. Sin embargo, nace ChatGPT hace algunos meses y lo que platicábamos en los eventos del Senado, ¿no? A partir de entonces hay un boom de comunicación, hay un boom de plataformas que nos empiezan a mostrar cosas nuevas y diferentes, ¿no? En temas de inteligencia, del uso y la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, sí nace una discusión muy importante a nivel mundial sobre cómo regular la inteligencia artificial, cómo, qué estrategias debería seguir cada país, si hay que regular o no regular, qué leyes hay que hacer o no hacer, ¿no? Y toda esta discusión internacional sobre el tema de la inteligencia artificial, porque eh, digo, tú lo debes de seguir. A mí me gusta mucho este think tank de Singularity y Ray Kurzweil, lo que dicen, ¿no? Sobre todos estos temas de futuro. Llevan muchos años hablando de temas realmente de futuro que nos pueden parecer a veces de película, de ciencia ficción, ¿no? Estos mundos donde el ser humano y las máquinas se unen, y estos robots que son como humanos, ¿no? Y él habla de la singularidad, que estamos a unos años de llegar al singularity, ¿no? A la singularidad, que es esta unión que va a haber con las máquinas, con los algoritmos, con esta inteligencia humana y artificial, que va a empezar a borrar un poco las fronteras entre qué es humano y qué no es humano. Y él lo que dice es que estamos a unos años de empezar a ver unos avances impresionantes. De hecho, la ley de Moore habla de exponenciales, ¿no? Este crecimiento que cada 2 años se duplica y cada 2 años se vuelve a duplicar en temas de cómputo. Los precios igual, cada 2 años se dividen, ¿no? Se dividen. Entonces, estamos en este punto de inflexión en el que la capacidad de cómputo, por un lado, es enorme. Por otro lado, la cantidad de datos, y regreso a lo que les decía sobre que llevamos años nosotros mismos alimentando bases de datos que ya no hay ni ceros, ¿no? Le llaman el Google, ¿no? Que son ceros y ceros y ceros de datos, de millones y millones de datos que alimentan a estas plataformas, pues sí, a estas computadoras. Y por el otro lado, la asequibilidad, o sea, que es mucho más barato ahora tener esto y tener aquí un poder de cómputo que antes eran necesarios cuartos y cuartos con servidores y servidores. Entonces, estamos en este punto de inflexión en el que tenemos
el poder de cómputo a un precio mucho más barato y millones y millones y millones de bases de datos que están todas trabajando en milisegundos para darnos información. Eso es lo que es la inteligencia artificial, Y esta capacidad, esta capacidad que tienen las computadoras, o sea, estas tecnologías, de procesar información en segundos. Pero no solamente eso, sino de aprender, ¿no? Este aprendizaje que antes pensábamos que era solamente humano, ahora lo están teniendo las máquinas, es decir, de manera iterativa están aprendiendo, ¿no? Están aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de los datos en muy corto tiempo. ¿Y esto qué está haciendo? ¿No? Que las aplicaciones ahora son, a mí más que miedo me emociona un poco. Creo que estoy en el lado del optimista de la inteligencia artificial, aunque de manera muy responsable, viéndolo, ¿no? Viendo qué tenemos que hacer cada uno desde su lado, yo en la parte legislativa, en la parte de política pública también. ¿Qué tenemos que hacer para aprovechar los beneficios que puede traer la inteligencia artificial en todas las áreas? O sea, salud, educación, medio ambiente, pobreza, brechas, ¿no? O sea, realmente me parece que por primera vez en décadas podemos darle solución a los grandes problemas de la humanidad. Sin embargo, también trae grandes retos, porque la tecnología no es buena ni mala, sino el hombre es el que, hombres y mujeres, porque ahora hay que hablar de hombres y mujeres, es qué uso le das a la tecnología, y ahí es donde están los grandes retos, ¿no? O sea, esto es completamente nuevo, es una revolución nunca antes vista. El mundo que vamos a ver en tan solo unos meses no nos lo imaginamos. Y eso creo que a mucha gente le asusta. Pero esto no va a parar, Frederic. Esto ya está, no va a eh, parar. seguro que no va a parar, porque de hecho, y de todo lo que acabas de comentar y que coincido al 100, cuando digo que miedo es más bien la expresión Sí, mexicana de miedo, ¿no? Pero en la realidad, uh, lo que decías de la ley de Moore, que se duplica la capacidad de calcular cada 2 años, inclusive vamos a ir a un nivel más fuerte todavía con el auge que está llegando de la computación cuántica, que lo hemos comentado varias veces. Ya algunas empresas han demostrado que con una computadora cuántica se pueden realizar en menos de 15 segundos lo que la computadora más fuerte actual llevaría más de 1000 años o 10.000 años de hacer. O sea, es abrumador. Lo esta que sí bruma. lo que sí es interesante es ver que además con la inteligencia artificial generativa, como lo de ChatGPT, estabas enseñando el celular a la mano diciendo, tenemos una gran computadora aquí. Lo que es cierto es que nos pone a disposición de todos una fuente de información y una fuente de estructurar nuestro pensamiento que hasta la fecha no existía. Hasta la Sí, fecha podíamos buscar puntualmente datos, informaciones en Google, lo que sea, pero lo que aparece en ChatGPT, y vamos a comentar lo que apareció ahí, y es lo que realmente es el gran cambio, es que frente a una pregunta conceptual, te aparece una forma de redactar, te aparece una forma de pensar, te aparece una forma de orientar tus conocimientos, tus pensamientos, y eso es lo que realmente está cambiando porque va a tener consecuencias obviamente en la parte médica, en la parte universitaria, en la parte laboral, en la parte laboral. O sea, muchas actividades están a riesgo o de ser mucho mejor o de desaparecer, de así de, desaparecer. Sí, y así de fíjate qué interesante. Le hicimos la pregunta y en segundos nos dio la respuesta. Esto quizá nos hubiera tardado días, ¿no? En llegar a esta respuesta. Y esto se construye con bases de datos que ChatGPT va y busca y te responde basado en eso, ¿no? En esa información. Y ve qué interesante, algo que yo hoy di una clase en la UNAM sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y justo el punto número uno de los grandes, grandes retos que tenemos y de la parte, o sea, el punto número uno de la estrategia de inteligencia artificial es educación y formación. Es lo que estás diciendo, ¿no? así O sea, es. Y fíjate que interesante. Imagínate, acabas de tocar un punto que me llama mucho la atención. Dices, antes nos hubiera tomado horas
para establecer esta estructura. Y tú que eres senadora, imagínate esta pregunta en una comisión como la que estás, entre otros, de Ciencia y Tecnología del Senado, pone un senador la pregunta y antes que se establezca primero los conceptos y las prioridades de cada concepto, por lo menos es una semana de pláticas. Ahí la gran ventaja es que estás de acuerdo o no estás de acuerdo en lo que pone, pero por lo menos te pone una pauta, te pone una estructura de conceptos que inclusive tú y yo ahora la estamos viendo en forma totalmente lineal. Eso es una ganancia de tiempo que me parece increíble. Increíble. Y fíjate, nos dice, es necesario llevar a cabo una estrategia integral que abarque diversos aspectos. Aquí te proporciona algunas sugerencias de pasos que se podrían tomar. Educación y formación, investigación y desarrollo, infraestructura y, tecnológica, legislación y normatividad, colaboración internacional, creación de un ecosistema de inteligencia artificial, fomento de empresas y startups, inclusión y equidad. A ver, no puedo estar más de acuerdo. Te hizo la chamba, aunque, aunque yo creo que me parece tu pregunta sumamente interesante. Es lo que supongo que cada legislador, cada persona que trabaja en el gobierno y hasta de los expertos del sector privado nos tendríamos que hacer es cómo hacer una estrategia de país sobre los temas de inteligencia artificial. Y de mi punto de vista, lo que no dice aquí ChatGPT y que yo completaría con esto es primero hacer un benchmark de en qué estado de la inteligencia artificial estamos. O sea, que creamos conciencia de dónde estamos hoy desde el punto de vista del conocimiento sobre inteligencia artificial, porque legislar, hacer normas, hacer reglamentos o hasta hacer una política pública sobre inteligencia artificial sin tener un conocimiento del estado de la materia puede ser muy peligroso porque no necesariamente reflejaría los riesgos que están en curso. El segundo tema que me parece sumamente interesante es, y que no lo plantea aquí ChatGPT, es qué están haciendo otros países en materia de desarrollo de inteligencia artificial. ¿Dónde están las fuerzas? Se habla mucho de la fuerza de China en desarrollo de inteligencia artificial, se habla mucho del avance de Estados Unidos. Bueno, los demás también están trabajando en los temas, Europa, tanto de un punto de vista tecnológico, económico, como de punto de vista reglamentario, ¿qué hacen los demás? Porque no hay que inventar la rueda. Claro. Todos están trabajando en esto. Y la tercera pregunta, que tampoco la hace ChatGPT, o sea, en sus respuestas, el tercer elemento que me parece muy interesante es en función de lo que somos aquí, en función de las ambiciones de México, en función de las perspectivas económicas, los desafíos sociales, los desafíos de educación, ¿qué creamos o qué queremos crear como estrategia para el desarrollo de la inteligencia artificial? Claro. Vamos a competir con Estados Unidos, vamos a competir con China, vamos a tomar unos elementos, por ejemplo, ser el proveedor de Estados Unidos, como ha sido el caso en la industria automotriz o en la industria aeronáutica. En fin, si no tenemos el rumbo, va a ser muy difícil de saber a dónde queremos ir. Y eso tampoco lo plantea ChatGPT. Ahora, suponiendo que tengamos un rumbo, que sea un tema de consenso nacional, me parece muy pertinente lo que está poniendo ahí. Efectivamente, temas de educación, temas de infraestructura, temas de capacitar un ecosistema. O sea, todo esto está resumido, pero le falta la meta de mi punto de vista. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que tienes toda la razón. Me parece que habría que hacer otras preguntas, ¿no? Como dices, porque no sé si este mismo listado, estos 8 puntos que nos respondió, sean los mismos para otros países, ¿no? O sean parecidos. O si realmente ya hizo una iteración con la realidad mexicana y por eso esté poniendo el tema de infraestructura, por ejemplo, ¿no? O el tema de inclusión, que también es uno de los grandes retos, me parece, que tenemos como país, que todavía hay brechas digitales importantes en un país como México, muy, muy grandes, que hay todavía
temas de infraestructura, de falta de infraestructura en muchos lugares del país, ¿no? De que no hay conectividad. Y regresando al tema, ¿no? O sea, las estrategias tienen que ser nacionales, pero también no hay que inventar el hilo negro. Hay países que ya llevan muchos años trabajando estas estrategias de inteligencia artificial. Entonces, hay que, creo que esto es lo que tienes que hacer con ChatGPT. O sea, realmente todavía nosotros le podemos meter, este es un saque, ¿no? Como decimos aquí en México, este es un buen saque, pero todavía hay que meterle el hilo fino, ¿no? O sea, como otras preguntas, ¿no? Estar conversando con ChatGPT para llegar a algo que sea realmente muy local, pero al mismo tiempo que me encanta toda esta parte también, la colaboración internacional. O sea, no todo el tema de nearshoring, o sea, siendo vecinos de Estados Unidos, pues claramente nuestra estrategia va a ser muy diferente al resto de los países. Tiene que ser. Así es. Y precisamente eso va un poco en el sentido del evento que organizaste recientemente en el Senado y me hiciste favor de invitar ahí a hacer algunos comentarios sobre esta gran iniciativa, de mi punto de vista es una gran iniciativa, de lanzar la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial y de cierta forma es una manera de enfocar tu pregunta. ¿Qué tiene que hacer México para ser un país competitivo en inteligencia artificial? ¿Cómo va con esta iniciativa? ¿Cómo va la Alianza Nacional? ¿Qué nos puede... Sí, fíjate que todo de verdad, también me siento, o sea, que todo está pasando muy rápido y desde el Senado una de las comisiones en las que estoy como secretaria en la Comisión de Ciencia y Tecnología. De verdad hemos traído, como que de repente estábamos un poquito estacionados, ¿no? Sabiendo de verdad durante años el tema, por ejemplo, de la ley de ciberseguridad. Ya estábamos con ese tema y con ese tema y con ese tema, y con la ley de ciencia y tecnología, y con ese tema y con ese tema y con ese tema. Sale ChatGPT y de repente fue como, y todo es inteligencia artificial, ¿no? O sea, me parece que uno de los grandes aprendizajes que tenemos que tener de ahora para adelante es que la única realidad, si bien siempre ha sido así, es que esto va a cambiar y va a cambiar muy rápido. Y lo que hoy creemos que son los caminos, quizá no lo son. Y que los que hoy pensamos que tienen que ser los que metan las iniciativas y los que regulen o los que tienen la voz, quizá no del todo es cierto, ¿no? Me parece que la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial lo que busca es sentar en la mesa a todos los actores involucrados, a todos quienes tienen algo que decir desde su perspectiva o desde su sector. Así que desde el Senado, y esto no es un tema ni de partido ni político, es que el Senado, que además es la casa de todos los mexicanos, es absolutamente abierto y neutral, que sea desde ahí donde se construya esta alianza para construir lo que debe ser la estrategia país. La estrategia país en un tema tan trascendental y revolucionario como es la inteligencia artificial. Así que nos dimos a la tarea de reunir y convocar al sector privado, al académico, tanto privado como público, a organismos internacionales, a organismos autónomos, a embajadas, obviamente al legislativo. Están todos sentados en la mesa, Frederick, todos, porque todos, desde su perspectiva y sus áreas de expertise, tienen algo que aportar a esta alianza. Es de verdad de las cosas, a mí me parece, más importantes que tenemos que hacer como país. ¿Y tú ¿Qué crees vamos que a hacer con la inteligencia artificial? ¿Qué vamos a hacer? O sea, nos vamos a enfocar, como tú dices, siendo frontera con Estados Unidos, y todo el tema de ciencia de frontera y el nearshoring, ¿vamos a ser proveedores? ¿O sí le vamos a invertir y vamos a hacer política pública para realmente ser desarrolladores? Hoy los dos grandes jugadores en el mundo son Estados Unidos y China.
pero ¿así lo vamos a dejar? ¿O realmente vamos a querer jugar, no? O sea, ¿cuál es? Tú sabes perfectamente, o sea, si tienes a dos países que están monopolizando el desarrollo, va a haber sesgos. Va a haber sesgos en el desarrollo, va a haber sesgos en el mercado, ¿no? Y me parece que México no puede seguir siendo un consumidor. Somos de los países más consumidores en redes sociales, más consumidores de tecnología, pero no somos un desarrollador activo. Somos ¿no? Como tú lo dijiste, somos, estamos en la manufactura del sector automotriz, pero eso se va a automatizar. Totalmente. Aplaudimos mucho que llegara Tesla a México, pero Tesla es una fábrica totalmente autónoma. Y Entonces, justamente no valdría la pena en las reflexiones sobre la alianza y habría que ver cuál es exactamente la naturaleza jurídica, como lo nombramos y tal, pero para resumir, no valdría la pena que el Senado empuje la creación de una entidad no necesariamente del gobierno, pero respaldada por el poder legislativo, de algo que podría ser no sé, un observatorio nacional de inteligencia artificial que tenga tres funciones. La primera función sería actualizar sobre el arte en la materia, o sea, cuáles son todas las aplicaciones hoy en día de inteligencia artificial en el mundo, qué está pasando en inteligencia artificial. Entonces, obviamente, actualizarse y actualizar la gente que decide para darles un poco unas pautas de dónde estamos ubicados. Dos, actualizarse y hacer un benchmark precisamente de la parte reglamentaria, de la parte legal, de la parte normativa que otros países están tomando. Y tres, hacer recomendaciones precisamente de cuál tendría que ser frente a la problemática de México, que es un país básicamente con muchísimos jóvenes en búsquedas de oportunidades, con sí, una mano de obra sumamente calificada, pero sumamente hoy en día retada por la tecnología, con sí. una desigualdad entre el norte y el sur, un norte industrializado y un sur que no es ni siquiera actualizado o globalizado en la parte industrial. Frente a todo esto, ¿qué tipo de estrategia se podría plantear? Y me parece que un organismo tipo, y la palabra es eso, observatorio, puede ser think tank, lo que quieran, pero un equipo de trabajo que se dedica a estas tres tareas, la tercera sea la más importante, recomendando posibles escenarios, posibles estrategias para que luego los políticos, los senadores, los diputados puedan definir para esta política pública qué queremos para resolver qué Claro, y cómo lo vamos a hacer, cómo lo verías. claro. Y me encanta, me encanta. Te voy a decir por qué. Porque además estamos en el momento de romper todos los paradigmas de lo que creemos que el mundo debe ser, porque va a ser diferente. Incluso hasta a nivel de instituciones. O sea, hoy pensamos que a lo mejor dentro del gobierno que haya una secretaría de inteligencia, ¿no? O sea, a alguien se le podría ocurrir una secretaría de inteligencia artificial, por ejemplo. No, me parece que no. ¿Por qué? Porque necesitas gente técnica de todos los, absolutamente de diferentes sectores. Y esa gente quizá no va a estar en gobierno, quizá tiene trabajos o otras, ¿no? Pero puede estar en un observatorio y puede participar en este enriquecimiento de multiactor, multisector, multivisión para, como país, enfrentar, afrontar y hacer esta estrategia nacional, ¿no? Que como tú dices, es súper compleja. Entonces tienes a gente del sur y del norte, pero tienes empresarios, pero tienes emprendedores, pero tienes gente de gobierno, pero me parece que hay que repensar incluso hasta nivel, como tú dices, hasta nivel institución o figura, quiénes son los que deberían de manejar esto, de ser las voces, los expertos, ¿no? En el tema de inteligencia artificial, que puedan plantear y plasmar una estrategia realmente incluyente, como país, que puedas competir. Y para eso se necesita, no necesariamente la gente de gobierno puede darle solución a esto. Se vuelve burocrático y muy lento. Y esto es todo lo contrario. Necesitas velocidad, flexibilidad, fluidez, expertise, gente técnica, pero gente, ¿no? De muchísimas áreas. Entonces, tener esto dentro de gobierno me parece para mí que lo estarías, que no funcionaría, ¿no? Y Este,
podría funcionar que el Senado y el Congreso, o sea, el poder legislativo empuje este Em, tipo de instrumentos. Habría que claro. ver luego cómo se financia, si por el sector privado, si un mix con el sector público, pero ¿tú crees que hay forma de empujar esto? Porque eso sería, de cierta forma, la herramienta, la famosa alianza nacional que estás empujando. Sí, creo que ese es el camino y así es como yo lo veo que debería y debe funcionar, que además no puede terminar en unos meses, ¿no? Porque si tú, nadie tenemos, de verdad, por más que leo ¿no? Y con expertos de todo el mundo, nadie sabe el futuro en unos meses, cómo se va, cómo se va a ver. O sea, Y de hecho, realmente, una cosa que me llama mucho la atención en México, y amo este país, como sabes, vivo aquí desde hace más de 20 años, me llama mucho la atención de, inclusive en la parte industrial, en la parte del sector privado, pero en la parte del sector público, no he visto ningún organismo de prospectiva económico, tecnológico, científico, que permite precisamente identificar frente a todas las megas tendencias tecnológicas, científicas, sociales en el mundo, cuáles son los riesgos, amenazas oportunidades, Y claro, oportunidades para México, donde tenemos mucho que resolver. Esto no existe. no Y eso me existe. lleva al siguiente comentario, de que me parece sumamente ambicioso lo que estás haciendo con la Alianza Nacional. Me sumo si puedo aportar y será con mucho gusto. El tema es que es una paradoja en este país que tiene como tradición de decir la mejor política industrial es no tener política industrial. Entonces, tenemos una emergencia porque el mundo está cambiando, porque la inteligencia artificial nos está volviendo todas las cartas en la mesa. Y al mismo tiempo no tenemos en México una cultura realmente de políticas industriales. ¿Cómo enfrentamos este reto, mi querida senadora? Haciéndolo así, como lo estamos haciendo, Freddy. O sea, me parece que eh, si el gobierno no lo está haciendo, lo tenemos que hacer las partes interesadas. Y me parece que esta parte tienes toda la razón, esta política industrial es fundamental. Es que es fundamental. Fíjate que yo lo que creo es que si México, si no lo hacemos, y hacerlo es alejarnos ya de los discursos. O sea, hacerlo, y lo he dicho de verdad infinidad de veces, no nos sirve de nada ir a eventos a tomarnos la foto y solamente dar discursos. Lo que necesitamos es ponernos a trabajar. Y estos mecanismos como la alianza es lo que logran hacer, porque realmente lo que vamos a hacer son mesas de trabajo por sector, por tema, y realmente ponernos a trabajar de manera muy rápida, muy dinámica, en primer paso, ¿no? El primer paso es, ¿cuál es la estrategia? ¿No? ¿Cuál es la estrategia? Dos, es un ente, que esta alianza se debería empujar o impulsar un observatorio, o sea, por seguir con este tema, ¿no? Y desde ahí se bajaría una nueva política industrial. Y desde ahí, ¿no? O sea, este concepto como de think tank, ¿no? O sea, de expertos en estos temas tan de vanguardia que tienen países que son los países que están realmente marcando el rumbo del mundo, ¿no? Oye, del mundo y del universo, porque también ya se están saliendo del mundo, ¿no? De este planeta y están haciendo ya cosas fuera de, ¿no? De espaciales, pero están marcándolos los países que están haciendo las cosas, alejándose de los discursos burocráticos, de la parálisis, en todos los sentidos, y yo no veo otro camino que un mecanismo de este estilo, un mecanismo fuera del gobierno, con expertos en muy diferentes áreas y que realmente tengan la capacidad de hacer. Y, eh, y dijiste algo muy importante, México tiene algo que muchos otros países no tienen, que son jóvenes. Este bono demográfico famoso que países como México lo tienen y lo tenemos que aprovechar. Y estos jóvenes sí es una generación que piensa muy diferente. Entonces, todo esto de lo mejor de la política industrial es no tener, no, es que ellos ya no piensan así. Ellos son los que nos están impulsando y empujando a decir, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero salir, yo no quiero
ser un consumidor, quiero ser emprendedor. Tú los viste en el evento, ¿no? A varios de ellos. Yo quiero ser emprendedor, yo quiero que tener un ChatGPT mexicano y no seguir consumiendo productos extranjeros, ¿no? Y Y siendo si no lo simplemente... hacemos aquí, ellos van a ir a Estados Unidos o Se a van a China. ir, se A van la a ir, acción, se se van van a a ir, ir, se hacia van a adelante. ir. Exactamente. Entonces, creo que sí estamos en un, a ver, sí estamos en un punto de inflexión en donde hay una crisis general de muchas cosas, pero estas crisis pasan porque viene algo nuevo. Entonces, estamos en crisis de salud, estamos en crisis de instituciones, en crisis de gobierno, ¿no? O sea, hay crisis políticas, o sea, hay muchas crisis de migraciones, medio ambiente, o sea, hay unas crisis, pero es porque viene algo nuevo. Y esto nuevo tiene que morir para nacer, ¿no? Y tiene que morir, lo digo de manera súper humilde, hasta estos viejos paradigmas de lo que creemos que debe ser y de cómo encajonamos incluso todo en instituciones o en leyes o en ciertas leyes o en cierto, ¿no? O sea, yo ya ahora veo ciertas leyes que digo, estas son leyes anacrónicas, estamos parchando la pobre constitución y las leyes porque de origen ya no hacen sentido, ya no hace ningún sentido. O sea, si ya no hace sentido, ¿por qué lo seguimos haciendo? Esto de verdad es el significado de locura, ¿no? O sea, seguir repitiendo lo mismo hasta el cansancio cuando ves que ya no está funcionando. Si la política es un tema completamente diferente. A ver, si la política de drogas no funciona es porque no funciona. Llevamos más de 50 años con esto y cada vez hay más problemas, ¿no? Más narcotráfico, más adicciones. No, la política de drogas no funcionó. Y así podemos irnos con muchas cosas, incluso con la política industrial, con la política de ciencia y tecnología. O sea, funciona. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Hay algo que está muy mal hecho, ¿no, Frederica? Entonces... Y además, el reto que vas a tener y que vamos a tener, tú como cabeza que inició esta Alianza Nacional sobre Inteligencia Artificial, es que estamos hablando de una herramienta y esta herramienta está cada día más sofisticada, cada día más compleja, cada día más retadora, pero no deja de ser una herramienta. Y una Sí. herramienta no contesta las preguntas que no nos hemos hecho. La primera pregunta es, ¿cuáles son los verdaderos desafíos que queremos ofrecer para resolverlo a la juventud mexicana? Se trata de resolver un tema de medio ambiente para que México sea uno de los actores fuertes de la lucha contra el cambio climático, y en esta materia, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial para hacernos más competitivos? Eso podría ser una causa. La segunda es, puede ser la inteligencia artificial un elemento para ayudarnos aquí a romper la brecha de la desigualdad entre norte y sur, entre falta de oportunidades. O sea, no hemos identificado lo que realmente es el eje. Y entonces me parece que mientras no lo hacemos, va a ser muy difícil saber qué queremos como política industrial. Sí, Y eso sí. es un tema de un gran debate político, y qué bueno que de cierta forma vienen elecciones pronto, porque Sí, es el momento de debatir es estos justo temas debatirlo, como claro. futuro del país y lo que la Claro. gente Mira, quiere. hoy estuve en un evento en Cancillería hablando de las mujeres STEM, ¿no? De verdad, Frederick, llevo 10 años hablando de este tema. ¿Y tú crees que la aguja se ha movido? No se mueve. ¿Por qué? ¿No? O sea, y ahorita es de verdad, ya no, o sea, es el momento de hacer, de verdad, ya salgámonos de estos discursos y hagamos las cosas. O sea, porque esto no va a parar. No va a parar y sí estamos en un riesgo gigantesco de como país, de que la brecha no solamente sea dentro de nuestro país, sino que la brecha sea enorme entre países. Si hoy estamos como México, ¿no? En los países de la OCDE, podríamos no estarlo en algunos años, Y porque además, acuérdate que a principios del siglo XX el desafío para muchos países era quitar el analfabetismo de los países. Con los temas de inteligencia artificial volvemos a volvemos. exactamente lo mismo. Va a haber países cultos, países educados, y educados en el sentido de una economía digital orientada a la Sí, y los que están en otros temas mucho más rústicos, pero que no van a resolver los paradigmas económicos para darle de comer a todos y darle oportunidades a todos. exacto.
exactamente. Y como tú dices, ¿cuáles son las preguntas importantes que hay que hacer, no? Como país, como planeta, pero aquí ya las fronteras se borran, ¿no? Se empiezan a volver, ya todo se empieza a volver, el día del lanzamiento de ChatGPT el lanzamiento fue mundial, o sea, no fue que, pues, que fuera en Estados Unidos y, no, 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 a ver, fue mundial y en minutos tuvo millones de usuarios y vaya, ¿qué vamos a hacer con la gente que no está conectada? Con la gente que no tiene habilidades digitales, se vuelve analfabeta. Veo que nos está terminando el tiempo, mi querida Alejandra. Primero te agradezco mucho porque siendo una política, y muchas veces los políticos no contestan las preguntas, tú sí contestaste la pregunta, así que, y mejor que ChatGPT, déjame decirte. Y lo otro es que, ¿qué te llevas de este podcast? ¿Es un formato que habías conocido, que habías estado en esto? ¿Cuál es tu Frederick, ya me feedback? encantan los podcasts, ya creo que voy a hacer mi podcast. O sea, Hágalo. pues, a ver, de nuevo, hace un año los podcasts no existían, ¿no? Y ahora ya la gente está, en vez de escuchar programas de radio, está escuchando podcast. De nuevo, creo que me parece que los podcasts son el nuevo medio. Hay temas interesantísimos y a mí muchas gracias porque me das la oportunidad, pues, de hablar de temas que me apasionan con gente experta como tú. Este, y de nuevo, creo que el nuevo político tiene que ser honesto, abierto, directo, asertivo y eficiente. Si no, estamos muertos. Si no, ChatGPT puede hacer el trabajo por nosotros. Pues, Así que, mil gracias, mi querida Alejandra. Ha sido una plática sumamente, sumamente interesante. Tenemos mucha chamba en el plato para cambiar este México hacia un México más digital con inteligencia artificial. Es la gran, gran oportunidad que tenemos al día de hoy. Yo estoy fascinado y entusiasmado de poder sumarme a todas las iniciativas que hay en la materia y la tuya es una de ellas. Con la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial. Cuentes conmigo, si puedo sumar, apoyar, se hará con mucho gusto. Y mil gracias por participar, querido público. Espero que este podcast les haya interesado. Nos vemos muy, muy pronto para el próximo episodio. No se lo vayan a perder. Y siempre piensan, excuse my French, es la referencia en México. Que les vaya muy bien a todos.